En esta mañana lo he titulado ¿Cuál es tu peso? Antes de continuar, quiero ver la Biblia levantada de ustedes. ¿Y la celubiblia dónde está? ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque mira, no hay video bien. ¿En dónde vamos a leer hoy? Hasta yo traje la Biblia, ¿no? Yo acá sí lo puedo ver. Así que no deje de cargar su Biblia cuando venga a la casa del Señor y su cuadernito para que anote. ¿Cómo es el tema? Eso, porque ya no lo pueden ver. El tema de esta mañana es ¿cuál es tu peso? Pero no quiero hablarle del peso físico ni de su peso corporal. ¿Sabe por qué? Porque a muchas personas tal vez le da pena cuando alguien le pregunta, venga, ¿y usted cuánto pesa? De pronto te da pena expresar cuál es tu peso físico. Y de eso no quiero hablarle en esta mañana. En esta mañana quiero hablarle de un peso totalmente diferente. Porque si yo te pregunto, ¿cuál es tu peso? Tal vez te haría mentir, porque de pronto te daría pena declararme cuál es tu peso. Y así como a muchos nos da pena declarar nuestra edad, a muchos también nos da pena declarar cuánto pesamos físicamente, ¿verdad? Porque algunos tenemos más peso, otros como yo un poquito más livianitos, ¿no? Pero como que nos da pena. Pero muchas personas se preocupan por su peso espiritual, pero también muchas personas se preocupan por su peso corporal, ¿verdad? Se preocupan por estar en la medida, en el peso correcto. Pero hoy, a través de este mensaje, yo quiero que usted entienda y que usted aprenda que así como usted se preocupa por su peso físico, por su peso corporal, es necesario que usted hoy empiece a preocuparse por su peso espiritual. Que usted hoy, a través de este mensaje, entienda que es mucho más importante cuánto pesas espiritualmente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tiene que pesar más espiritualmente? Porque el peso del espíritu, escúcheme esto, es el que te da la victoria. Por eso tienes que pesar más en esta hora, porque el peso espiritual que tú tienes es el que va a determinar tu avance. Porque el peso espiritual que tú tienes es el que determina tu nivel de búsqueda, tu nivel de presencia de Dios. ¿Cuánto pesas? ¿O cuál es tu peso? Y quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Escuche esto. Pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre en su propia opinión son buenos, son rectos, pero es Jehová quien determina, es Jehová quien pesa los espíritus. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted está haciendo algo, un trabajo, no sé, arreglando su vehículo, no sé, haciendo un trabajo de construcción, pasan las personas, ¿no? Y todos opinan, ¿verdad? Todos dicen, ay, tan bonito que le está quedando. Uy, no, aquí le quedó torcido, no sé qué. O cuando una mujer está en embarazo, ¿no? Todos opinan, ¿verdad? Ay, va a ser niño. Y otro por allá, no, va a ser niña. Y la mamá ni sabe. Tal vez qué va a ser. Pero todos opinan, ¿sí? Y todos opinan porque todos saben algo de algo. Y todos creen y todos creemos que nuestra propia opinión vamos bien. Todos creemos que nuestro camino está bien delante de Dios, pero en nuestra propia opinión. Eso dice el libro de Proverbios. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia ¿qué? Opinión. En nuestra propia opinión creemos que lo que estamos haciendo está bien. En nuestra propia opinión creemos y pensamos que estamos caminando por el camino correcto. Pero sabe, es Jehová quien sabe si tú y yo estamos caminando por el camino correcto. Es Él, nadie más. Solo Él tiene el poder y la autoridad para determinar si tu camino es recto o no. Y Salomón, un hombre con toda la sabiduría de Dios,
un hombre como usted y como yo, pero lleno de la sabiduría de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2, mire lo que declara Salomón. En el libro de Proverbios 21, capítulo 2. Escuche esto. Todo camino del hombre es recto. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todos pensamos en nuestra propia opinión que estamos andando por el camino correcto. Hay un pero. ¿Están conmigo en el libro de Proverbios? Pero Jehová, ¿quién? Jehová pesa los corazones. Es Dios quien tiene la autoridad de pesar tu espíritu y de pesar tu corazón. Él sí sabe cuánto estás pesando en esta mañana. Solo Él. Escuche esto. ¿Sabe qué significa esto? Que usted y yo podemos decir, que usted y yo podemos opinar lo que queramos. Usted puede decir lo que a usted bien le parezca, pero al final de todo lo que usted diga es Dios. Y solo Dios, es Jehová, quien tiene la autoridad para determinar si tu peso está bien o no, para determinar si tu camino es recto o no. Es Jehová quien tiene la autoridad para determinar si tu vida está limpia delante de Dios o no. Solo Jehová, nadie más puede determinar cómo está tu vida y cómo está tu peso y cómo está tu corazón espiritualmente hablando. Escuche esto. ¿Sabe qué significa esto? Que la opinión de Dios, que la opinión de Jehová debe estar por encima de tu opinión. Tiene que pesar más en tu vida y en tu corazón la opinión de Dios y no tu propia opinión. Tu opinión comparada con la opinión de Dios no pesa, no vale nada. Nuestra opinión ante la opinión de Dios no tiene peso, porque tiene que valer más y pesar más lo que opine tu Padre Dios de ti. Pero ¿sabe que pasa algo? ¿Quiere saber qué pasa? Pregúnteme. Eso, no me dejen solo en esta predicación. ¿Sabe qué pasa? Que hay veces se nos olvida contar con la opinión de Dios. ¿Sabe por qué se nos olvida contar con la opinión de Dios? Porque somos hombres, somos seres humanos y pensamos que lo que estamos haciendo está bien cuando no está bien. Y nos olvidamos de pedirle la opinión a Dios. Nos olvidamos de que lo más importante, que lo que realmente tiene que contar es la opinión del que todo lo sabe. ¿Sabe que nosotros cometemos errores? ¿Sabe por qué cometemos tantos errores? Por actuar en nuestra opinión, por no detenernos a pensar, sino que lo que pensamos lo vamos haciendo, ¿verdad? Y no nos detenemos a pensar cómo pensaría Dios. No nos detenemos a pensar cómo actuaría Dios. Nos desbocamos como caballos. Y por desbocarnos como caballos cometemos errores. Nos equivocamos. ¿Sabe algo? Dios no se equivoca. Jamás, escúchame esto, jamás Dios se ha equivocado contigo. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, Dios no se equivoca. Quiero enseñarle algo en esta mañana. Hubo un rey, el rey David. Todos han escuchado hablar del rey David, ¿verdad? Un hombre como usted y como yo. Un hombre, el rey David. ¿Sabe qué pasó con este rey? Entendió que a pesar de que él era rey, no podía gobernar a su pueblo. Él podía haber hecho lo que él hubiera querido, pero él entendió que su opinión no valía nada ante la opinión de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Consultó a Jehová. El rey David fue a la presencia de Dios a consultarle a Dios lo siguiente. Salmos capítulo 139, versículo 23 y 24, antecito de Proverbios. Salmos 139, versículo 23 y 24. Mire lo que dice este hombre, el rey David. Mire lo que dice él.
examíname, oh Dios. ¿Y conoce qué? Y conoce mi corazón. ¿Y qué más le dice este rey David a Dios? Y pruébame. Y conoce, además de mi corazón, ¿conoce qué? Mis pensamientos. Y mire esto. Y ve, le dice al Señor. Y ve, y si hay en mí camino de perversidad, guíame. ¿Por dónde? Por el camino eterno. La Biblia es clara y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y el rey David, con toda su gloria, con todo su poder, se acerca al trono de Dios, se va ante la presencia de Dios y le dice: Señor, no puedo con este pueblo. Por favor, examíname y mírame y pruébame y saca y quita de mí lo que me estorba, lo que me impide. El rey David entendió que lo que más valía, que lo que más peso tenía, era contar con la opinión de Dios. Tú tienes que entender en esta mañana que lo que realmente importa es lo que Dios piense de ti. Eso es lo que realmente importa en tu vida, ¿sabe? Si nosotros hiciéramos lo que hizo este rey David todo el tiempo, si todo el tiempo antes de tomar cualquier decisión fuéramos a la presencia de Dios y dijéramos: Señor, ¿qué hago? ¿Sabe que un día tenía una situación en mi hogar con mi esposa y no sabía qué hacer? Y hay un dicho que dice: cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Eso dice un dicho secular. Y yo no sabía qué hacer. Pero sabe, yo sí hice algo. Aunque no sabía qué hacer, qué decisión tomar y cómo proceder, hice algo. Porque la Biblia dice que hay que consultar a Jehová. Fui a la presencia del Señor y oré. No pasé 5 minutos orando y ya la respuesta de Dios estaba. Ya sabía qué hacer y no me equivoqué. Era una situación bien difícil en mi hogar con mi esposa. Hubiera podido destruir a muchas personas donde yo me hubiera dejado llevar por el impulso. Ya sabe, yo la cambio. Cuando no sepas qué hacer, no digas lo que dice el mundo. Di lo siguiente: ve a la presencia de Jehová y Él te dará la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Yo hubiera aplaudido durísimo. Tal vez tú no sepas qué hacer. Dios sí sabe qué tienes que hacer. Si fueras todo el tiempo a la presencia de Dios y contaras con la opinión de Dios, no cometerías tantos errores, no cometeríamos tantos errores, no nos estrellaríamos tanto. ¿Sabe por qué no nos estrellaríamos? Porque simplemente Dios alumbraría nuestro camino y sabe, tu pie no tropezaría en piedra. Y si tu pie no tropieza en piedra, no te caerías, porque caerte es fácil. Cuando no tomas en cuenta a Dios, te vas a caer. Cuando no tomas en cuenta a Dios, vas por el camino equivocado. Escúchame esto: y si vas por el camino equivocado, te pierdes. Si vas por el camino equivocado, te tropiezas y te caes. Y después de caerte, qué difícil es levantarte. Amada iglesia, toma la opinión de tu Padre. Toma la opinión de Jehová, que es lo que cuenta. La Biblia dice: mas yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal, porque el diablo vino para matarte, hurtar, para destruir tu vida. Pero Dios vino para darte vida y vida eterna. Toma en cuenta la opinión de Dios, que es lo que cuenta. No tome la opinión de los hombres. Escucha a Dios. Vaya al secreto y escucha a Dios. ¿Sabe que allí está el éxito de un cristiano? Allí está el éxito de tu vida cristiana, en escuchar la voz de Dios,
en escuchar lo que Dios piensa y lo que Dios opina de ti. El éxito de un cristiano está en alinear su vida, sus pensamientos, su espíritu, su corazón con el corazón de Dios. Yo oro así, Señor, que mi espíritu todo el tiempo esté conectado contigo, ¿sabes? Tienes que tener una conexión directa todo el tiempo con el Espíritu Santo, porque Él es el que te guía a toda verdad. Él es el que guía tu camino para que no cometamos tantos errores. Por eso el rey David le decía: Señor, guíame por el camino eterno. Es necesario alinear nuestros pensamientos, es necesario alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Pregúnteme otra vez. Eso, porque es Dios y solo Dios quien pesa los corazones. Por eso tienes que estar alineado con el corazón de Dios. Escúchame esto: tu vida espiritual tiene un peso. ¿Sabían eso? ¿Todos sabían eso o hay alguien que no sabía? Si nadie alzó la mano, me imagino que todos sabían eso. Se lo quiero recordar en esta mañana. Tu vida espiritual tiene un peso. Así como tú sabes cuánto pesas, tu vida espiritual también tiene un peso. Y escúchame esto. No sé si esto lo sabía o lo va a aprender en esta mañana. Dios, Jehová Dios, tiene una balanza en su mano. ¿Sabían esto? ¿Sí? ¿Todos lo sabían? Ok. Así como tú tienes un peso, Dios tiene una balanza en su mano. ¿Y saben para qué es esta balanza? Fácil. Para pesar tu peso espiritual. Porque es Jehová y solo Jehová quien le corresponde saber cuánto estás pesando. Por eso solo Él tiene la balanza en su mano para pesar la vida de las personas. Escúchame esto: así que si te preocupa tanto tu peso corporal, a partir de hoy tienes que empezar a preocuparte mucho más por cuánto estás pesando espiritualmente. Es necesario empezar a preocuparnos por nuestro peso espiritual. No está mal preocuparte por tu vida física, pero es mucho más importante, iglesia, que a partir de hoy te empieces a preocupar por cuánto pesas espiritualmente. Y la carne, tu carne, no puede pesar más que el espíritu. Jamás puede pasar eso. Tu carne no puede pesar más que el espíritu. Recuerde que tenemos una lucha, ¿no? Tenemos una lucha espiritual. La carne todo el tiempo está luchando con el espíritu, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros los cristianos tenemos esa lucha constante todo el tiempo, día y noche. Hay una guerra, una batalla campal entre la carne y el espíritu. Así que es necesario bajarle peso a la carne para que el espíritu suba. Hoy tienes que empezar a bajarle peso a tu carne para que el Espíritu de Dios, para que el Espíritu que está en ti empiece a subir y empiece a hallar peso delante de Dios. Amén. Y hay una diferencia muy grande, amada iglesia, hay una diferencia grande entre los que piensan en la carne, entre los que viven ocupados de la carne y pensando cuánto pesa su carne, contra los que viven pensando en cuánto pesa su espíritu. La diferencia es grande y se hace notar. Hay una diferencia grande entre el hombre físico y el hombre espiritual. Se la quiero declarar en esta mañana. Romanos capítulo 8 versículo 6. Romanos capítulo 8 versículo 6. ¿Están ahí? Dígame amén. Eso. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escuche esto para que usted entienda la diferencia que hay entre la carne y el espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y aquí viene lo preocupante. Esto me preocupaba cuando iba aquí sacando este mensaje. Mire lo preocupante que viene. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte.
Ay, Dios mío, dígale a su vecino, ay, Dios mío. Pero el ocuparse del Espíritu, vida y paz. ¿De qué te vas a ocupar en esta hora? O más vale, ¿de qué te estás ocupando, amada iglesia? ¿De la carne o del Espíritu? Piensa en esta hora. Porque el hombre físico practica las cosas de la carne. Y el ocuparnos de la carne nos lleva a la muerte. Y aquí está la diferencia tan grande, porque el ocuparse del Espíritu, o el hombre espiritual, piensa y se interesa en las cosas del Espíritu, se interesa por agradar a Dios, por llevar los frutos del Espíritu. Y los que se ocupan del Espíritu tienen una bendición grande. ¿Sabe cuál es la bendición? Tienen vida. Y no cualquier vida. ¿Sabe qué vida tienen? La clase de vida que solo Dios sabe dar. Pueden disfrutar de la vida eterna. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Dígale a su vecino, ocúpese de las cosas del Espíritu. Para llegar al cielo, amada iglesia, tienes que ocuparte de las cosas del Espíritu. Todo aquel que se ocupe de las cosas de la carne no va a llegar al cielo. Empiézate a ocupar de las cosas del Espíritu y Dios empieza a depositar paz. ¿Hay alguien aquí atribulado, angustiado? Ocúpese del Espíritu y reciba la paz de Cristo en esta hora. Gloria a Dios. Alábale porque Él vive. Alábale porque Él vive. Paréntesis. A mí me encanta predicar la palabra de Dios, ¿sabía? Me fascina, esto me llena, pero es una responsabilidad grande hacerlo. Pero hablar de Dios y que las personas puedan ser edificadas es gratificante, amado. Es gratificante. Sigo para ustedes con este mensaje, no se pierda el mensaje. Todos, la mayoría que me han visto predicar sabe que me gustan las historias, ¿no? Me gustan las historias. Y quiero contarles una historia, está en la Biblia, en esta hora de la mañana. Dice la palabra del Señor que Dios, personalmente Dios, pesó la vida de una persona. En el Antiguo Testamento, Dios vino y pesó la vida del rey Belsasar. ¿Han leído? Daniel. Si no lo han leído, léalo en su casa. Dios vino y pesó la vida de un rey. Y cuenta la historia que este rey se ensoberbeció tanto contra Dios. Un rey. Todo lo tenía. Pero a pesar de que todo lo tenía, escúchame esto, no sabía qué hacer. Y cometió un error, cometió errores grandísimos. Pero el error más grande que cometió fue deshonrar la presencia de Dios. Y empezó a adorar a dioses ajenos. Error grande que cometió este rey. Cogió lo que estaba consagrado para Dios y lo volvió común. ¿Sabe qué hizo este rey? Cogió las copas, los utensilios de la casa de Jehová y empezó a beber vino y a emborracharse con sus doncellas, con los grandes, con los que estaban a su alrededor. Error grande que cometió este rey, el rey Belsasar. Y cuando este rey empezó a hacer todo eso, creyendo que tenía el control, creyendo que podía gobernar a su manera, apareció una mano en la pared, escribiendo. Y este rey empezó a temblar. Dice la Biblia que sus rodillas chocaban. ¿Cómo sería el miedo que tenía este hombre cuando apareció esta mano de la nada, la mano de Jehová, escribiendo en la pared? Apareció la balanza del Señor. Apareció la mano de Dios con una balanza en su peso y Dios lo pesó. ¿Y saben qué pasó? ¿Quieren saber qué pasó? Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 5, versículo 26. Mire lo que pasó. Daniel, capítulo 5, versículo 26 y 27. Pasó que nadie
podía interpretar lo que la mano estaba escribiendo en la pared. Pero hubo un hombre, Daniel, que tenía toda la sabiduría de Dios, pudo interpretar lo que decía en la pared. Y aquí está lo que pasó. Aquí está la interpretación de lo que esta mano estaba escribiendo en la pared. Y decía lo siguiente: esta es la interpretación del asunto. Mene, que significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pero hay algo más. Tekel, pesado has sido ¿en qué? En balanza, y fuiste hallado falto. Eso pasó. Este rey, con toda su gloria, cometió errores grandes, y vino Jehová, directamente Jehová, con su balanza y lo pesó. Y cuando pesó la vida de este hombre, encontró que estaba falto de peso. Este hombre estaba por debajo del peso estipulado. A este rey le pesaba más la carne, le pesaba más las obras de la carne que las del espíritu. Estaba haciendo lo que no tenía que hacer, estaba agradando al mundo. No estaba agradando al que lo había puesto ahí. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien pone y es Dios quien quita. Y el reino lo tenía su papá, y el papá cometió el mismo error. ¿Y sabe qué pasó? Lo mandaron al campo y comía hierba, se alimentaba de la hierba. Y el hijo, por Dios, por ahí dicen, ¿no? De tal palo tal astilla, ¿no? Y el hijo viene viendo eso, lo que había hecho su padre, y hace lo mismo. Dios lo pesó y fue hallado falto. Quiero preguntarle algo en esta mañana. Hay 3 balanzas. No sé si hayan más, pero tengo 3. Y la primera balanza es tu propia balanza. ¿Cuánto pesas? Estamos hablando de cuál es nuestro peso, ¿no? Y hoy quiero preguntarle: ¿cuánto pesas en tu propia balanza? No me diga, no tiene que decírmelo. En la personal, en tu vida personal, tú te paras al espejo, te miras y dices: yo creo que estoy bien. En tu propia opinión, ¿no? Tú te miras y yo creo que estoy bien, yo creo que estoy en el peso estipulado, en el peso establecido. No sé. ¿Cuánto pesas en tu propia opinión? ¿Cuál es tu peso? Piense. Y lo segundo que quiero preguntarle es: ¿cuánto pesas? Porque hay otra balanza. ¿Y sabe cuál es la otra balanza? La balanza de otros. ¿Cuánto pesas en la balanza de otros? ¿Sabe que las otras personas, los demás, nos pesan? ¿Sabía eso? ¿Sabe por qué? Porque estamos en la opinión de los demás. Todos opinan, pero ¿saben quiénes son los primeros que nos pesan? Y ellos sí saben cuánto pesamos. Tal vez nosotros no, nuestra familia. Pregúntele a su esposa o a su esposo o a sus hijos: ¿cuánto pesa? Ellos sí te van a decir un peso más exacto. Porque tú te miras al espejo y tú dices: no, estoy por encima del peso. Tu familia no puede decir lo mismo, o no sé, pueda que sí, pueda que no. ¿Cuánto pesas en la balanza de los otros? ¿Cuánto crees que pesa tu líder? ¿Cuánto crees que pesa tu pastor? Y tú opinas. Y puedes calcular el peso, pero tú no te das cuenta qué peso te están colocando, ¿verdad? Pero, amada iglesia, la pregunta más importante que quiero hacerle en esta mañana, porque hay otra balanza, y es la balanza de Dios. Y esa es la pregunta más importante que usted tiene que hacerse en esta hora: ¿cuánto pesas en la balanza de Dios? ¿Cuánto pesas en la balanza de Dios? ¿Cuál es tu peso espiritual? Piense. ¿Será que puede Dios hoy aparecer de la nada? Dios mío. ¿Será que puede Dios hoy aparecer de la nada con la balanza en su mano y pesarnos como a este hombre? ¿O será que podemos ir como el rey David y decirle: Señor, examina mi peso,
Y si me falta peso, dame peso. ¿Será que puede aparecer Dios y decirnos, estás a la altura? Recuerde que es Él y solo Él quien decide y sabe qué peso tienes. Ni el peso tuyo, el que tú te opinas, importa, ni el que digan los demás. Lo que realmente importa es cuánto peso tienes en la balanza de Dios. ¿Será que Dios puede decir que estás a la altura, que estás en el peso correcto? ¿Sabe que la Biblia dice que no podemos añadirle ni un codo a nuestra altura, verdad? Pero ¿sabe algo, amada iglesia? Lo que sí podemos hacer es añadirle peso espiritual a nuestra vida. Eso sí lo podemos hacer nosotros. Ya nos quedamos así, la altura que tenemos. No podemos añadirle nada más. Pero el llamado en esta hora es a que empieces a colocar peso en tu vida espiritual. Para que cuando Dios te pese, para que cuando Dios venga pueda encontrarte con el peso adecuado, pueda encontrarte con el peso que necesitas. ¿Sabe por qué tenemos que tener el peso ideal? Porque estar bajo de peso, amada iglesia, es un peligro. Se lo repito, porque ahí me empecé a angustiar. Si estás bajo de peso, estás corriendo peligro. La desnutrición es un peligro, ¿verdad? Y las personas que están desnutridas están bajas de peso y están corriendo peligro. Escúchame esto. Si no estás en el peso adecuado, si estás por debajo del peso estipulado, tu vida, tu familia, los que te rodean están en peligro. Y hay personas que Dios los ha pesado y no están con el peso estipulado. Ha encontrado Dios personas que están por debajo del peso requerido y estás en peligro, estás corriendo peligro. Así como la falta de peso te lleva a la muerte, la falta de peso espiritual derrumba, acaba tu vida espiritual, acaba tu ministerio, te aparta de la presencia de Dios y corta la comunión con Dios. Y la falta de peso, ¿sabe qué hace la falta de peso? Te lleva a una vida de apariencia. Porque hay que demostrarle al pastor, al líder, a la iglesia, que tenemos el peso ideal, cuando no es así. El encargado de pesarte es Jesucristo, pero empezamos a aparentar. ¿Me permite contarle otra historia? Y esta historia está en el libro de Hechos, capítulo 19. Mire esta historia, para que usted entienda lo importante que es tener peso y no estar por debajo del peso estipulado. Cuenta la historia que estaban los hijos de un tal Seba. Dice la Biblia así, un tal Seba, que la Biblia no habla mucho de él, pero dice que un tal es Seba. ¿Y sabe qué hicieron estos hijos de este hombre? Eran 7. Mira lo que hicieron estos hijos. Andaba Pablo predicando por las calles, y Pablo andaba, y por donde Pablo andaba había milagros, prodigios, sanidades. Recuerde que Pablo sanaba hasta con la sombra. Y Pablo iba caminando y los enfermos sanaban y los endemoniados iban siendo libres. Y estos benditos hijos de Seba dijeron así: vamos a hacer lo que hace Pablo. Y se han ido a buscar un endemoniado. ¿Para qué se lo fueron a buscar? Dígame para qué. Diga así, que para liberarlo. Diga así, que para liberarlo. Imagínense, estos benditos hijos de Seba fueron a buscar a este endemoniado. Y mire lo que estos le dicen al endemoniado: por el nombre del que predica Pablo, sal fuera. Le hablan así al demonio, ¿no? Al hombre que estaba endemoniado. ¿Y saben qué le responde el demonio? Mire lo que le responde: el nombre de que predica Pablo, ¿quién es? Jesús. A Jesús conozco
Yo sé quién es Jesús. A Pablo, todos saben cuál era el peso de Pablo, ¿no? Sí, Pablo pesaba. Y le dice el demonio a estos hombres: a Pablo conozco, pero mira esto, ¿y a ustedes quiénes son? A ustedes no los conozco. ¿Sabe por qué? Porque les faltaba peso. ¿Y sabe qué sigue diciendo la historia? La historia dice que el demonio se levantó, se fue encima de ellos, los golpeó, los abofeteó. Y estos hijos de Seba pasaron pena, tuvieron que salir corriendo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que tuvieron que salir corriendo desnudos, porque les faltaba peso. Y ahí la importancia del peso espiritual que tú debes de tener. ¿Sabe por qué? Porque el peso espiritual te afirma. Escúcheme esto. El peso espiritual te da autoridad. ¿Sí me está entendiendo? El peso espiritual no solo te afirma, no solo te da autoridad, sino que te da identidad. Cuando tú pesas espiritualmente mucho, el reino espiritual te conoce. Y hay batallas que no has ganado porque te falta peso. Otra historia. Estaba Jesús en la barca. Estaba durmiendo, ¿verdad? Estaba Jesús dormido y vinieron unos vientos muy fuertes, ¿no? Y los que estaban arriba, dice la Biblia, que tuvieron miedo, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Corrieron a llamar a Jesús. Los que estaban arriba no tenían peso, pero el que estaba abajo, Jesús, durmiendo, tenía peso. Escúchame esto, aquí hay una revelación grande. Así estés dormido, pero si tienes el peso de Dios, nada te va a derribar. Así estés dormido, pero si tienes el peso de Dios, nada te va a destruir. Pueden venir los vientos, pero si estás firme con el peso de Dios, no te van a derribar. Gloria a Dios. Dice la Biblia que vino un viento que soplaba sobre toda la barca. ¿Así? Así. Eso dice la Biblia. Que el viento soplaba durísimo. Pero sabe, amada iglesia, había un hombre, Jesús, tenía peso. Eso pasa cuando tenemos peso espiritual. Puedo pasar todo el día soplando, puede venir lo que venga, no te van a destruir porque tienes peso de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren peso de la gloria de Dios? Gloria a Dios. Ya estoy terminando. Y el llamado en esta hora es a que a partir de hoy empecemos a buscar peso espiritual. Es necesario buscar peso espiritual. Vine a decirte algo. ¿Sabes por qué estás aquí? Recíbame esto en el espíritu, amada iglesia. Cuando yo estaba sacando este mensaje, esto fue lo que Dios me dijo. Todo lo que he dicho, espero lo haya aprendido, pero quiero que capten esto para usted. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué aún estás de pie? ¿Sabes por qué Satanás no ha podido apartarte del propósito de Dios? ¿Sabes por qué a pesar de tus luchas, de tus dificultades, estás aquí y no dejaste de venir hoy? Porque tienes peso, porque aún tienes peso, por eso estás aquí. Vamos bien hasta ahí. Pero no sé si usted ha visto o ha escuchado dos frases o dos palabras en el voceo. Y en el voceo
se escucha decir que hay pesos pesados, pero que hay pesos pluma. Dos tipos de pesos, no sé si hayan más, pero en el boxeo se escucha esto: peso pesado y peso pluma. Y cuando van a tener una pelea, enfrentan los que son peso pluma, los que están a nivel de peso. Si pesan 50 kilos, 60 kilos, esos son los que se enfrentan, pero jamás ponen uno que pese 90 o 100 kilos con uno de 40 o 50, porque tienen que calcular el peso para que la batalla sea pareja. Dos pesos. Aquí está la revelación de este tema: peso pluma y peso pesado. Y dije que estás aquí porque aún tienes peso, porque aún te queda algo de peso. Sí. Pero ¿sabes por qué no avanzas? ¿Sabes por qué no vas más allá? ¿Sabes por qué sigues en la banca? ¿Sabes por qué tienes una célula nomás? Amada iglesia, la respuesta a esto es que nos falta peso. Porque para avanzar, para continuar en este camino con Dios, necesitamos peso. Necesitamos que nuestro peso no sea pluma. Necesitamos que nuestro peso sea peso pesado. ¿Quieres avanzar? Pídele a Dios en esta hora que coloque su peso en tu vida. Escúchame esto: no carga. No me vaya a confundir. No necesitas una carga, porque las cargas te agobian y no te dejan avanzar. El peso de Dios te afirma y empiezas a dar pasos firmes. Y las cargas hay que soltarlas. Suelte toda carga del pecado que te aparta de Dios. Y pídele a Dios que coloque sobre ti peso para que avances, para que continúes, para que no desmayes. ¿Sabe por qué hay oraciones sin respuesta? ¿Quién sabe? Porque nos falta peso. Hay veces Dios no responde porque nos falta búsqueda, porque nos falta presencia, nos falta peso espiritual. ¿Cuál es tu peso en esta hora? Para que subas de peso tienes que bajarle al peso de la carne. Y el pecado te quita el peso del espíritu, te aparta de Dios y te pone carga. Muchos están cargando con el peso del pecado. No cargues con eso en esta hora. No cargues con el peso del pecado. Pídele a Dios que derrame un peso de gloria sobre tu vida. Quiero terminar con esto. No sé si estés pasando por una situación difícil. No sé cómo esté tu vida en esta hora. No sé si tengas alguna angustia, si tengas alguna dificultad, pero sabe, esta situación que estás viviendo es momentánea. Esta situación que estás viviendo, dice la Biblia, que es pasajera. Pero ¿sabe por qué la estás viviendo? Porque necesitas peso. Si estás pasando por una situación difícil, no te rindas, no desmayes. ¿Sabe por qué? Porque Dios está colocando un peso de gloria sobre tu vida. Cuando salgas de esa situación, vas a ver cómo tu vida va a estar firme. Eso dice la Biblia. Y yo hoy no vengo a criticar, hoy no vengo a cuestionar tu peso. Con todo respeto, no me interesa. ¿Sabe qué va a pasar en esta hora? Hoy Dios, Jehová, escúchame esto, no va a venir, no vino a pesarte. Hoy Dios vino a depositar en ti un peso de gloria en el nombre de Jesús. Hoy Dios va a depositar en tu vida peso de gloria para que le alabes, para que le sirvas.
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Termino con esto, amada iglesia. Llévese esta palabra hoy para su casa. A todo aquel que esté pasando por un problema difícil. Porque esta leve no se compara a lo que estás viviendo con la gloria que Dios está preparando para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque esta leve tribulación momentánea, mira, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, va a producir en tu vida, dice la Biblia, produce en nosotros un cada vez más, cada situación que pasas, cada vez más, coloca en ti un excelente y eterno peso de gloria. No desmayes, permanece firme. Yo me encargo del Señor. Yo afirmo tus pasos, yo alumbro tu camino y coloco hoy sobre ti un peso de gloria. Hoy Dios va a colocar sobre usted y sobre mí lo que te hace falta. No sé cuántos kilitos te falten. Después de kilos, ¿qué sigue? Arroba, ¿no? No sé. No sé cuánto te falta, 1 libra, 1 kilo, 20 kilos, no sé. Lo que sí sé es que hoy Dios te trajo hasta aquí, escúchame bien, para depositar el peso que necesitas. ¿Cuánto lo creen?